Hola, muy buenas tardes. Estamos en el Museo de Historia de la zona número 3 en el complejo de museos y vamos a dar un recorrido el día de hoy para explicar un poco sobre la formación de la Tierra. Nos vamos a apoyar un poco con la infografía que tengo en la parte de atrás, que espero ustedes la puedan apreciar, y vamos a irles mostrando poco a poco toda esta parte. Tenemos que hablar un poco que la creación de la Tierra, regresando en los estudios y las hipótesis, y vamos a hablar de la singularidad del Big Bang, ¿verdad? Que fue el choque de fuerzas de una materia que ya existía. Se dice que eran gas y polvo lo que chocaron, creando la fuerza para crear lo que es nuestro planeta Tierra, con los tres elementos principales, que era el núcleo, el manto y la corteza. Se dice que no existía absolutamente nada. Posteriormente, bien sabemos que lo que son las placas tectónicas, esas existen desde el inicio de la formación de la Tierra, pero no teníamos agua, no teníamos tierras, ¿verdad? Posteriormente, estas placas, en las convergencias que estuvieron haciendo, crearon los sistemas montañosos, los volcanes, y estos, al momento de ayudar a la desgasificación del núcleo, crearon la primera atmósfera. Esta crea la condensación con el hielo de los asteroides, provocando las primeras lluvias, y es así como se arman lo que son los océanos. Posteriormente surgen las tierras emergentes, que obviamente se llenó el planeta Tierra de agua, si lo queremos ver de esa manera. Surgen los planetas emergentes, los continentes emergentes, y se unen por medio de los terremotos que estuvieron sucediendo hace millones de años atrás, para formar el supercontinente. Pero antes de hablar del supercontinente, tenemos que ser bien enfáticos de que no existía ningún tipo de vida en el planeta Tierra como tal. Únicamente teníamos como que si fueran las bacterias y algas en la era precámbrica, ¿verdad? El planeta Tierra tuvo varias eras y vamos a hablar de ellas el día de hoy, pero en la era precámbrica, en esta no existía ningún ser vivo más que solo bacterias y algas azules, las cuales se dicen que ayudaron a la oxigenación del planeta Tierra. Vamos a hablar también que después de la era precámbrica, que es la parte que está con azul, nos vamos a pasar a la paleozoica, ¿sí? La paleozoica fue una era muy grande. Se dice que es la vida antigua, ¿sí? Vamos a utilizar un poco de esta parte, espero que lo puedan apreciar. Nos habla que dice que es la vida antigua, que fue hace más o menos 560 millones de años, y se formó el primer supercontinente Pangea, que es lo que yo quería llegar. Nos vamos a mover un poco aprovechando que lo tenemos cerca, pero se dice que Pangea, esta era la forma, el supercontinente unido al 100%, ¿sí? Vamos a regresar para seguir hablando sobre lo que son las eras. Después de que tuvimos la era paleozoica, esta se dividió en seis. Vamos a bajar un poco la cámara para que lo puedan apreciar. Tenemos el cámbrico, el ordovícico, tenemos el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. En estos seis lapsos, lo podemos ver aquí en esta parte. Comenzamos con el cámbrico, ¿sí? Empezamos a ver que empiezan a haber ya otro tipo de seres ya con caparazones. En el ordovícico ya empezamos a ver un poco más de plantas, y luego empiezan a surgir en el devónico la parte ya de un poco más de vida. Ya empezamos a ver a los escorpiones, unos peces que no tenían aleta dorsal, o todavía no habían formado al 100% su espina dorsal. En el carbonífero ya empezamos a ver incluso a los alados, que en este caso podemos hablar de las libélulas gigantes, los escarabajos gigantes. Ya los peces empiezan a desarrollar su espina dorsal, sus aletas, para que en el pérmico ya le empecemos a dar a los primeros anfibios, ¿sí? Y ellos empiezan a poblar por primera vez lo que es el planeta Tierra. En el precámbrico, que es el que estamos hablando siempre, pero en el pérmico de la era paleozoica, son los que le dan origen al poblamiento de la Tierra. Posteriormente, si seguimos en la infografía, nos pasamos a la era mesozoica, que está dividida en tres grandes. Pero aquí más que todo es donde ya empezamos a ver, o si nos recordamos, el tema de los dinosaurios, ¿sí? En esta parte tenemos que ser bien conscientes que ya Pangea empieza a desmembrarse por medio de las placas tectónicas, los terremotos que hubieron, y la era mesozoica, que es la parte de los dinosaurios, se divide en tres. El triásico, que es como los superdinosaurios, los primeros. Luego tenemos el jurásico, que esto, vamos a buscar la imagen, listo. El Jurásico, que es donde ya tenemos a los dinosaurios, y el Cretácico, donde ya empiezan a haber más mamíferos que carnívoros, y Pangea ya se estaba desmembrando. Posteriormente a eso, se dice que de la era mesozoica es la vida intermedia. Esta duró más o menos 180 millones de años,
y se caracterizó por la presencia de los dinosaurios, que es lo que yo les estaba mostrando. Aquí ya vamos a hablar que estaba la Eurasia y estaba también lo que era Gondwana. Vamos a buscar la imagen. Esta es la parte ya del periodo Mesozoico, donde ya hablamos del Triásico, Jurásico, para el tema de los dinosaurios. Y por último vamos a hablar de la era Cenozoica. Esta está dividida en la parte terciario y cuaternario, que en este caso es ya cuando empiezan a ingresar los primeros mamíferos gigantes. Incluso llegamos a tener como los antepasados del caballo, el rinoceronte, el camello. Empezamos a tener ya mamuts. Y por último ya empieza la población de plantas, que esa se dio desde mucho tiempo atrás, pero aquí es donde proliferan y se distribuyen, hasta llegar al Homo sapiens, que pues son nuestros antepasados. Para este momento del periodo de la era Cenozoica, ya Pangea se había disuelto hasta llegar a tener los continentes que hoy en día nosotros formamos. Dentro de Guatemala tenemos que ser bien claros que pues mientras estuvimos siendo parte del supercontinente, mucha vida transitó. No tengo un mapa ahorita en este momento y pido disculpas para poderles enseñar, pero entre la parte de Asia y Norteamérica, para una de las glaciaciones se creó un puente natural en el famoso estrecho de Bering, donde pues muchos animales empezaron a migrar hacia lo que es el continente de América para buscar alimentación, pero muchos de ellos no lograron subsistir, ¿verdad? Porque no encontraron o no eran los climas adecuados para ellos. Y también muchos de los Homo sapiens aprovecharon a migrar en búsqueda de caza, y es así como entran a esta región. Tenemos que recordar que pues para ese punto Guatemala pues no existía el país como tal, pero éramos parte del continente de América, donde pues somos el corredor intermedio de una gran biodiversidad, tanto de flora y fauna que tenemos hoy en día. Pero Guatemala no es solo eso, tenemos que ser bien conscientes que pues también tenemos la parte de los minerales. Los minerales están clasificados pues en grupos muy grandes y vamos a hablar brevemente de ellos. Realmente no pretendemos nosotros aprendernos todo, pero sí conocer como sus divisiones. Tenemos en este caso los elementos nativos. Aquí vamos a hablar pues del cobre nativo, del azufre, del grafito. Vamos a hablar también de los óxidos e hidróxidos. Aquí vamos a hablar de la curpita, el rutilo. Tenemos los aluros, que aquí tenemos la olita y la fluorina, perdón. Tenemos los sulfatos y los cromatos. Los sulfatos y cromatos, aquí vamos a encontrar ya lo que es el yeso, lo que utilizamos hoy en día, incluso anteriormente se utilizaba más en los pizarrones o las pizarras de yeso. Incluso se sigue utilizando para la medicina común, y la bactrina. También tenemos los carbonatos y los nitratos, que estos nos hablan sobre la calcita, el bórax y la kernita, por darles unos ejemplos. Dentro de los fosfatos y los arsenitatos de los minerales que tenemos dos bien principales, que es la apatita y la piromorfina. Y por último, la última división, que es la octava de los minerales, son los silicatos. Aquí en estos vamos a encontrar muy comunes y unos muy importantes incluso para la época maya que tuvimos nosotros dentro del preclásico, el clásico y el posclásico. Encontramos el jadeíta, el granate, el cuarzo, pedernal, y podemos seguir mencionando otros ejemplos que se encuentran dentro de esta estructura de los silicatos. Esto es todo por hoy. Agradecemos mucho su atención. Esperamos que haya sido de su agrado.